Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Mais y hoy arranco este video con esta sonrisa enorme porque llegamos a los 100 suscriptores, no lo puedo creer, en el canal. Puede parecer chiquito, para mí es un montón. Y además estoy dando la cara, ya no me voy a esconder atrás de las gráficas y de los Google Sheets. A partir de ahora voy a empezar a aparecer un poquito, así vamos interactuando un poco más. Quiero agradecerles a todos los que ven el video, comentan, le dan un like, lo comparten. Eso me dan ganas de seguir creando contenido, que sigamos aprendiendo juntos. Y este video, además de especial porque aparecí por primera vez, voy a dejar acá una charla que tuvimos hace un tiempito atrás con Juanqui de Cuéntame Podcast, donde estuvimos hablando un poco de educación financiera. Espero que les guste. Si lo quieren ver completo, dejo el link en descripción. Y nada, otra vez muchas gracias por estar. Sigamos y que siga creciendo muchísimo más esta hermosa comunidad que estamos armando. Nos vemos en el próximo video. Así que el mío es más Entonces tu desde lo objetivo es básico. explicarlo desde la base, ¿no? Exacto, que todos podemos invertir, todos podemos ahorrar y cumplir nuestras metas más rápido. Vale, vas con ventaja sobre la mayoría de la gente. Primero, porque ya tenías esa inquietud de pequeña, cosa que prácticamente nadie tiene. Segundo, porque ya te has formado en ello y, y has comprendido que hay que tener una educación financiera, que el sistema, yo creo que en cualquier país ya procura bien, ahora entramos ya con las paranoias, ¿no? En que no aprendamos. Yo he tardado 50 años en saber, o 55 años en tardar. He tardado en saber de qué iba esto y con el tiempo, claro, pienso, joder, si hubiera sabido todo esto antes, ¿no? Entonces el sistema está diseñado desde el principio para que los ciudadanos no tengamos conocimiento financiero. De ese modo, pues nos va como nos va, ¿no? Y nos pueden manejar y demás. Esto es, sí, la típica queja, pero es muy cierta, ¿no? Porque realmente un porcentaje muy pequeño de las personas pues sabe de finanzas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar un poco aquí al grano. Eh, ¿Por qué controlar los gastos y las bases financieras? Aquí el objetivo sería definir unos hábitos, el presupuesto, un colchoncito y las deudas. Entonces, pues puedes empezar tú o si quieres yo te pregunto, ¿por dónde se empieza? Se empieza por saber en qué gastamos. Tenemos la base de que somos todos empleados, ya sea autónomo o no, pero que no tenemos un ingreso enorme mensual. Y aunque lo tuviéramos, desde el vamos tenemos que saber en qué se nos va la plata. Por eso yo siempre digo, lo primero es saber cuánto gasto, Es lo porque ahí, básico. exacto, es la base para saber primero si me alcanza con mis ingresos para cubrir mis gastos. Pero si no conozco Y, en qué se me va, ya no sé, ya parece ahí una no. tontería, pero tú apuntas en un Excel o en una hoja Una todos los gastos aplicación que tienes al hoy, mes y te llevas una sorpresa grandísima. exacto. Por eso, yo siempre digo, primero hay que conocer los gastos para saber cuáles son realmente los que no podemos eliminar, cuáles podemos eliminar pero no queremos porque son nuestros gustitos mensuales. eh, y entonces ahí ya tenés una base de dónde partir para decir, ok, necesito X cantidad de ingreso. ¿Lo tengo? ¿No lo Y, tengo? y conocer cómo puedes adecuar esos gastos para destinar una parte al ahorro. Oye, el Es tema de que gastos hormiga, ¿ese término lo usáis allí también? sí, sí, ¿Qué, sí. qué son los gastos hormiga? El gasto hormiga es el que vos decís, lo gasto, no pasa nada, pero a fin de mes y todos los meses se va haciendo un gasto muy importante. Un ejemplo básico son las suscripciones a las plataformas hoy, Netflix, HBO, Disney. Obviamente, si las usás, está perfecto, o si las querés usar, está perfecto, pero digo, por ahí muchas veces pagás 5 suscripciones y no usas ninguna, o usás solo una, entonces, ¿para qué pagar el resto? Y son, así sean $10, 10 euros, a fin de mes, a fin de año, con el correr de los años,
es mucha plata. Y hay cientos de ejemplos que no caemos, decimos, no, es que yo desayuno fuera y además me tomo 2 cafés. Pues hombre, a lo mejor te podías plantear hacer desayunar en tu casa y después más tarde a lo mejor tomarte un café fuera o intentar eliminar, porque esos son, pues eso, pues 3 euros al día. 3 euros al día por 20 días son 60 euros. O sea, te estás gastando en café mínimo 60. Aquí te hablo con valores en España, ¿no? 60 euros al mes. Pues es una pasta, 60 más 2 suscripciones que no usas, que son otros 30, etcétera, etcétera. Al final te das cuenta que puedes tener 200 o 300 dólares o euros que puedes ahorrar al mes. Otros 100, pero es un punto de partida. Pero entonces ahora las personas dirían, ya, pero es que yo puedo ahorrar tan poco que no me merece la pena y nunca voy a llegar a ningún sitio. Ahora Magali yo creo que nos dirá el por qué no. No, porque es un hábito el ahorrar. No importa si hoy ahorras 5 o 10 dólares. Lo importante es que lo ahorres y que te generes el hábito. Porque si hoy podés ahorrar 10, lo ahorras. El día de mañana podés ahorrar 100, 1000, 10.000. Si no te hiciste el hábito, te lo gastás. Exacto. Por eso Otra es tan regla de oro es retirar una parte, cuando tengas un ingreso, retirar un porcentaje de forma permanente durante toda tu vida. Si tú ganas 1000, destina lo que puedas, ¿eh? Si puedes destinar, por ejemplo, de los 50 y los destinas y los ahorras y los guardas en un sitio donde no los puedas tocar. De esta forma, todos los meses vas a tener 50, que por 12, pues son 600 dólares al año, que te pueden ayudar en muchas cosas. En cambio, si tú cobras dinero de tu empresa y esperas a final de mes no tienes nada porque te lo has gastado. Eso te iba a decir. Por eso volvemos a lo mismo. Hay que saber cuánto gasto y decir, si yo cobro 1000 y mis gastos son de 900, yo ya sé que 100 al menos tendría que poder ahorrar. Entonces, apenas cobro, esos 100 los guardo. Porque si no, es como vos decís, yo sé que tengo esos 100 de changüí y los gasto, porque digo, ay, me voy a cenar. Y llega a fin de mes y ya no ahorraste esos 100. Entonces, lo primero que haces cuando cobras y cuando ya sabes qué porcentaje vos podés ahorrar en el mes, lo guardás o lo destinás ya sea a invertir, a formar primero tu fondo de emergencia, porque ese es otro tema. ¿Hay que invertir? Sí, lo digo, hay que invertir, pero no plata que podés llegar a necesitar en el corto plazo. Para eso primero hay que tener un fondo de emergencia, que ante una eventualidad vos no tengas que ir a usar tus inversiones que tanto te costaron porque quizás no es el momento de rescatar esas inversiones y terminás perdiendo plata. Y ahí decís, no sirve nada invertir. Y no es así, es porque no tenías tu fondo de emergencia. Entonces tenemos un fondo de contingencia por si, no sé, si un día tienes que arreglar el carro o el dentista o lo que sea, Exacto. otro dinero ahorrado para con el fin de acabar invirtiéndolo. Y tiene que quedar muy claro que ese dinero invertido no te debe de hacer falta. Por lo tanto, nunca debes de invertir con dinero que te haga falta, Uh-huh. ni Y pedir tienes prestado. que tener objetivos. No, en lo posible no hay que endeudarse. Exactamente, sí, el tema de la deuda, el tema de las tarjetas de crédito famosas, ¿no? Que deberían de Sí. estar prohibidas en nuestros hábitos diarios. No, hay formas de usarla muy bien la tarjeta, pero hay que tener cuidado, eso seguro. Hablando en porcentajes, ¿qué significa o cuánto podría ser, con algún ejemplo práctico, un colchón de emergencia? Y acá, por lo menos en Argentina, que nosotros decimos que si sos empleado bajo dependencia, lo ideal es tener cubierto entre 3 y 6 meses de tus gastos. Y si sos Vale, o sea, trabajador que autónomo, pudieras vivir solo con eso durante 3 o 6 meses. y si El sos que un pueda más, trabajador, más, o un año. exacto, de 6 meses a un año si sos autónomo. Pero asalariados entre 3 y 6 meses. Exacto. Eh, Para estar tranquilos, y se supone que ya un gasto mayor ya sería otra cosa, pero bueno, pero un auto que se te rompa o cualquier cosa extra que tengas que necesitar para y, cubrir, en el, deberías cubrirlo. y en el momento que has usado ese fondo de emergencia o una parte,
la prioridad siguiente, obviamente, sería volver a llenarlo, ¿no? O sea, no invertir más, sino tener ese fondo común ahí. Sí, sí. Sí, ese fondo común, muy importante, no se invierte, porque lo necesitas líquido, necesitas que si cuando tengas que usarlo, poder acceder a él. Lo podés poner en una cuenta remunerada, como para que cubra penitas de inflación y no sé, pero no invertirlo en algo. eh, Una que- cuenta remunerada es una cuenta bancaria normal que te genera un interés, ¿no? Aunque sea muy bajo, pero bueno, por lo menos. Exacto, acá hay muchas billeteras virtuales en Argentina que son cuentas remuneradas. Te dan, por ejemplo, si la inflación es del 2% mensual, la cuenta remunerada te da un 1, pero esa por lo menos no perdés toda la inflación y tenés siempre disponible la plata. Sí, la liquidez. La liquidez significa, en términos, que tú puedas disponer del dinero. Cuando algo es líquido es que está disponible. O sea que abres el colchón y lo tienes debajo o en una cuenta que puedas sacar inmediatamente dinero de ella. ¿Se puede considerar una opción también tener dinero en tu casa o en algún sitio físico escondido? Y es lo menos recomendable, ¿no? Eh, pero bueno, todo depende también el contexto, qué sé yo. En Argentina tuvimos bastantes problemas en el pasado con temas de que después no lo podía sacar del banco, entonces la gente mayor sobre todo no le gusta ir a depositar ni nada, le gusta tenerlo en el colchón, como se dice, pero yo creo que tener un poco y un poco. Yo creo que se conviene tener algo de efectivo para una emergencia, ¿no? El Ya que se ahorro, habla de la mochila de supervivencia, pues tener a lo mejor, no sé, $2.000 o $1.000 o lo que sea en efectivo escondido como mejor puedas. se puede repartir el ahorro de emergencia una parte en el efectivo y otra parte en la cuenta remunerada, como para diversificar en todo sentido siempre. Siempre, siempre diversificar, que es un concepto también clave, ¿no? Eh, Supongamos que alguien empieza a pensar sobre esto y dice, vale, pues voy a hacer estos consejos, voy a ver mis gastos, voy a ver qué puedo ahorrar al mes, me voy a crear estos fondos y tal, y ya tengo suficiente como para empezar a invertir. Antes de todo esto hay una etapa importante, aunque parezca esto un poco de gurú, que es conocerse a uno mismo, ¿no? Tener el conocimiento cada persona de lo que se llama el perfil de inversor que eres. Hay una tipología que se usa incluso ya internacionalmente por todas las entidades financieras y toda la gente que estudia el tema de finanzas, que es conocer qué tipo de perfil soy como persona. Porque vos podés ser, tenemos tres perfiles que son conservador, moderado, atrevido sería, no Sí, sé, arriesgado, sí. arriesgado. Esto va a depender mucho eh, sobre todo para mí, yo empecé siendo conservadora y hoy creo que soy moderada, va en el conocimiento, porque los test lo que te dicen es cuánto estás dispuesto a arriesgar de tu capital en pos de conseguir solo cubrir el capital, ganar más. Hay varias preguntas así como que te van guiando a si una inversión tuya se pierde el 20% del capital que haces, si lo rescatás, si seguís, si pones más plata, y eso va guiando a cómo sos como inversor. El conservador va a tener por lo general ir a instrumentos que no rindan mucho, a mantener el capital, mientras que el arriesgado no le va a importar tanto, o no es que no le importa, sino que no va a Lo tener miedo, asume. exacto, no va a tener miedo a perder capital en pos de tener una mayor ganancia. Ahí está. Y luego el moderado, que es una mezcla intermedia. Entonces hay que conocerse muy bien con esto, ¿eh? O sea, hay que pensar cuánto te molestaría perder dinero, porque hay gente que no soporta perder dinero, aunque no le cause un problema, no soporta perder un euro, un dólar, no le importa. Y también Eh, que ver con los objetivos también que tengas, porque quizás, o sea, uno tiene muchos objetivos financieros a corto, a mediano, a largo plazo, y quizás para un objetivo te sentís más cómodo con instrumentos que sean más volátiles, entonces si es a largo plazo, pero en 6 meses baja el capital, no pasa nada, no te preocupa, porque sabes que en el futuro puede llegar a aumentar más.
En cambio, en el corto plazo quizás uno es más conservador también, porque no que si necesitas la plata más pronto, no querés en ningún momento perder. Exactamente. Esto es importante. Esta clasificación que parece tan obvia y tan básica es muy importante. Es lo que dice Magis de tener el objetivo y el tipo de inversión. Iremos ahí desgranando poco a poco lo que es todo esto, ¿no? Porque hay inversiones a corto plazo, efectivamente, a medio plazo y a largo plazo. Quiero decir que una a corto plazo es fácil de saber. Yo quiero tener hoy este dinero y quiero ganar dentro de 3 meses tanto. Mi objetivo es ganar tanto. Por lo tanto, ahí normalmente te vas a meter en una inversión arriesgada. Sin embargo, alguien que lo tenga a largo plazo, bueno, depende, es que todo es tan relativo, no, lo estoy diciendo casi al revés, es que puede ser al revés también, puede ser al Sí, revés. no, porque los traders son arriesgados y es a corto plazo. Yo creo que lo muy importante es saber que antes de invertir, tenés que saber con qué objetivo querés invertir, qué querés cubrir, qué necesidad querés cubrir, ya sea un viaje, Vale, un auto, tu fondo de retiro. Entonces, a partir del objetivo que vos necesitas alcanzar, vas a ver, ok, ¿qué plazo tengo? De acuerdo, a tal plazo, ya sea mediano, 2 años, largo plazo, y de ahí ver, bueno, con este objetivo y este tiempo, ¿qué instrumentos dispongo? Y ahí ver con cuál uno se siente más cómodo. claro, ese es largo. Es que yo, claro, me está yendo la cabeza a 100 porque realmente tú me interrumpes cuando quieras, porque claro, yo a veces me agolpo, ¿no? Y quiero contar demasiadas cosas a la vez. Entonces, Hay muchas opciones. pero esto hay Sí, que pensarlo bien y conocerse, sobre todo conocerse. Vamos a ver, vamos a hablar del tema de los sesgos, del tema de los sesgos de cada persona. y por eso también es muy importante el conocimiento, porque no hay que invertir, yo siempre digo, o sea, yo no soy asesora, simplemente soy alguien que es autodidacta, o sea, en su momento sí soy contadora pública, pero eh, me gusta leer y ver YouTube, y de ahí también sacar lo que yo opino sobre la empresa o el instrumento que sea, porque no hay que invertir porque alguien invierte en algo. Sí, Siempre hay hay que que tener mucho conocer cuidado con los gurús, sí, sí, cómo, de que todos quieren entrar ahora que se puso claro. Vamos a explicar esos dos conceptos, el miedo y el FOMO. el miedo, bueno, a perder, obviamente, el capital, que ese miedo se va sabiendo, o sea, conociendo el instrumento en el que estás invirtiendo, a través de qué plataforma, ahí se te va el miedo. Te puede salir bien o mal, pero no lo haces sin miedo. Y el FOMO es perderte de una inversión porque todos están entrando en esa, O literalmente es el miedo a perderse algo. de que están todos ahí subidos a alguna inversión y vos, bueno, voy, no, si no sabes por qué, para qué instrumento es. Por lo tanto, muchas publicidades engañosas generan lo que se llama FOMO. O sea, te dan una expectativa para que te pongas nervioso y que si tú no reaccionas y actúas rápido, te estás perdiendo algo. Nunca, o sea, hay que evitar el FOMO. Siempre hay que evitar el FOMO. Sí, sí. Porque el mercado financiero está muy, 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 muy manipulado. Por lo tanto, se juega con los sentimientos de las personas, tanto con el miedo como con el FOMO. Pero el FOMO es en el que prácticamente el 100% caemos en alguna etapa de la vida hasta que nos aprendemos, hasta que lo conocemos y sabemos que eso es así. Ese miedo de que te vas a perder algo no existe. O sea, esto no es un tren que te pase y no vuelve. En el mundo financiero trenes hay cada 5 minutos, como en el metro. Entonces, ay, tengo que comprar estas acciones porque he oído en la televisión. Malo, mal asunto. Si oyes eso en las noticias, no te estás perdiendo nada. No metas ahí porque vas a perder casi seguro. Las dos cosas más difíciles del inversor, comprar y vender. Es muy difícil, ya sea vender en pérdida, ganancia, la famosa psicología del inversor. Por eso es Sí, muy importante tener los objetivos, porque vos decís, bueno, compro esto para caso de renta variable, cuando llegue a tal objetivo lo vendo. Y cuando llegue ahí lo tenés que vender, ya sea exactamente. por ganancia o por pérdida. Vos tenés que ponerte los dos puntos y si llega uno de los dos, lo vendés sin importar. Ay, no, pero si va a bajar o si va a subir.
porque ahí ya, Efectivamente, es lo que se llama marcarse ya. Cuando alguien ya estudie todas estas cosas, verá, o al hacer trading o al invertir, lo que es el stop loss, que es ponerte una meta de cuánto vas a perder. Por ejemplo, tú inviertes 1000 y tu objetivo es que en tal fecha, por ejemplo, o ganas 1200 o pierdes 100, por ejemplo, y marcarte ese es, límite. Y si baja de 1000 y estás perdiendo 100, en ese momento dado, lo vendes. Has perdido 100, mala suerte. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, a lo mejor sube porque he oído que la economía no sé qué, no sé cuánto, al día siguiente has perdido 200, 300, 500 o todo. Entonces, ese es lo que llamas tú saber en un momento dado. No es que sea bueno vender a pérdidas, no, sino que simplemente, a corto plazo sí es bueno, porque te has marcado ese objetivo. A largo plazo, normalmente no, porque a largo plazo hay bajadas y subidas muy acusadas y hay que dejarlas y tener estómago. Y ahí normalmente tú no pones un stop loss ni una recogida de beneficios tampoco. exacto. Sí, por ejemplo, yo me estoy de a poco armando mi fondo de retiro, porque bueno, tanto en Argentina como en varios países ya tenemos este tema de que no sabemos el día de mañana cuando nos jubilemos cuál va a ser la jubilación que podamos cobrar desde el Estado, entonces hay que hacernos otro ingreso Tu y me plan estoy propio. de retiro con una estrategia de cobrar dividendos de acciones. Y ahí no importa si la empresa baja, si, mientras sus fundamentos sean sólidos, baja, compro más. Pero salvo que sea que baje porque te está yendo a la quiebra, ¿no? Obviamente. Pues hemos tenido Pero los españoles, fijándonos en Argentina, como que tenéis mucho discurso financiero, pero a cualquier nivel, o sea, mucho más elevado que el que podamos tener en España. Y entonces yo entiendo que esto ha sido precisamente por esa inestabilidad que tenéis, que hace que la gente poco a poco vaya aprendiendo, ¿no? Porque allí, de hecho, cualquier persona humilde te habla con temas de finanzas, cosa que aquí, pues la gente no tiene ni idea, ¿no? y esa es al ser tan inestable la economía argentina, te obliga, te obliga a aprender algo porque, no sé, acá hacer una hipoteca es muy difícil, por ejemplo, eh, ¿Por qué? porque ¿Por qué? no hay créditos y cuando salen, y no sé si endeudarme a 30 años, Ya. porque No no, tienen la estabilidad, la confianza ni la exacto, garantía. entonces es complicado. Y actualmente, ¿cómo está el tema en Argentina? Comparado históricamente con los últimos, no sé, 20 o 30 años. ¿Está mejor, igual, peor? Y ahora hay estabilidad un poco más estable está en el tema inflacionario, eh, pero bueno, en la micro estamos complicados, no hay tanto trabajo hoy en día, eh, pero bueno, cambian las políticas cada 4 años, quizás. Se va viendo, bueno, está difícil para todo el mundo al final. En cuanto al tema de la inversión, estamos hablando de una persona que dice, bueno, pero es que yo ya tengo, no sé, 40, 50 años. Yo ya, ¿cómo me voy a poner a invertir? Pues falso, ¿no? Porque puedes hablar un poco de los tramos, podemos hablar por décadas. ¿Quién puede invertir y cómo? ¿Un joven, una persona más adulta, una persona mayor? Y acá también el famoso dicho del mejor momento para empezar a invertir fue ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Muy bien. Eh, Hay otra regla también de que uno tiene que dividir lo que es renta fija y renta variable. La renta fija uno ya sabe al momento de invertir lo que va a cobrar y cuándo lo va a cobrar. La renta variable no tiene ni tiempo ni valorización. Y normalmente se dice que uno tiene que tener de su cartera en renta fija su edad. Vale, vamos a explicar primero brevemente lo que es renta fija y renta variable. Aunque sea básico, pero yo creo que lo tenemos que comentar. O sea, la renta fija vos al momento de invertir ya sabés cuánto vas a cobrar de capital más intereses y cuándo.
puede ser una obligación negociable, un bono del Estado, un plazo fijo. Vos ya sabés, pones hoy la plata y tal día, en 30 días vas a cobrar, no sé, un 2% de Vale, intereses más el capital. Y la renta variable, no, vos compras una acción, por ejemplo, y no sabes cuánto va a valer dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. mm, Obviamente uno lo compra sabiendo, tenés los balances de las empresas para ver la empresa si viene creciendo o no, obviamente. Entonces ahí uno dice, ok, con estos números yo creo que la empresa vale menos de lo que hoy vale la acción y por eso uno la compra. vale, lo que será un análisis fundamental, que se llama. O sea, hay Eh, dos tipos de análisis, y hacemos este paréntesis. El análisis fundamental es el estudio de una empresa en todas sus variables y resultados económicos, y con esa información de alguna forma puedes prever mejor cómo va esa marcha de la empresa y en qué tiempo. sí, Y con luego el está el análisis, análisis, bueno, con el el, análisis técnico. el análisis fundamental es más objetivo, perdón, subjetivo, es de uno, o sea, ve los balances de la empresa, los números, ingresos, costos, la cantidad de acciones, de deuda, si no se deuda, y de acuerdo a esos números, uno determina, hay varias técnicas, ¿no? Pero determina con que, de acuerdo a este balance, la empresa debería valer su acción $200. Vas al mercado y la empresa está $150. Entonces, vos decís, bueno, si encima la previsión es que va a seguir creciendo, yo considero que el mercado está valuándola muy baja. Por eso voy y la compro, por ejemplo. O puede Vale. ser al revés. Está muy cara, no, si ya la tengo, la vendo, porque el mercado piensa que vale 300 cuando mi análisis me da que vale 100, por ejemplo. Eso es fundamental. Pero otra persona que haga el mismo análisis con los mismos balances puede considerar que no, que no está tan caro, tan barata. Oyes a diferentes analistas, mira, ¿esto cómo se logra? Primero se logra estudiando y formándote tu criterio, que no es mejor ni peor que el de los demás, porque tú no puedes seguir a un analista financiero por lo general, sea youtuber, esté en la tele o te venda un curso. Eso tiene que ser formación propia de cada uno y experiencia, y luego verás que también hay analistas con los cuales eres tú más afín, porque tu perfil inversor se asemeja más a él, o sencillamente porque te puede presentar unos resultados, ¿no? Que no todo el mundo audita esos resultados. O sea, que hay que estar informándose plenamente, porque el mundo financiero tiene más trampas que una película china, como se decía antes, ¿no? Trampas, tiene muchas variables, qué sé yo, por ejemplo, hoy con todo el tema económico, vos decís, invierto en empresas de Estados Unidos y va a depender lo que vos pienses que con las nuevas medidas, si va a crecer o no van a crecer, pero depende de lo que vos pienses si va a crecer o no, el importe que le vas a poner que esa empresa va a llegar. Y luego está la segunda parte, esto es el análisis fundamental, luego está el análisis técnico, que es el famoso que usan los traders y los brokers, que son estas gráficas y estas barritas que suben y bajan, ¿no? Exacto, porque el mercado son subidas y bajadas. El mercado no sube eternamente y tampoco baja eternamente. Entonces los analistas técnicos dicen que no importa qué haga la empresa, sino que las empresas están en tres formas, o en tendencia alcista, o en tendencia bajista, o lateral. Entonces, si una empresa está en tendencia alcista, el análisis técnico, toda baja es oportunidad de compra porque va a seguir subiendo. Si es al revés, si está en tendencia bajista, va subida, es oportunidad de venta, te dicen. Yo creo que es un equilibrio entre las dos disciplinas, porque en el mundo financiero, digamos que también hay una competencia y son como enemigos. O sea, el analista fundamental es el señor sesudo que está leyendo todo el día balances y estudiando empresas, y luego, en cambio, y acusa que el que hace inversiones por análisis técnico es como la lotería, que es jugar como al bingo, ¿no?
y el otro viceversa. ¿Por qué no? Porque es que el análisis técnico, las gráficas descuentan todo lo que ocurre en el mercado, incluso con anticipación. Y el otro dice, no, sois unos chamanes, porque con unas barritas y unos gráficos tú no puedes saber, no vas a predecir el futuro. Bueno, no hay que ser extremista, las dos herramientas son útiles, son útiles. Y si conoces las dos, pues y tienes tiempo para ellas, mejor. Mucho mejor, tal cual. El tema del famoso el FOMO, el miedo y la manipulación de los mercados. Vamos a intentar trazar, bueno, estábamos hablando de los tramos de edad. Conclusión, se puede invertir en cualquier momento, nunca es tarde, solo que en función de ese momento tenemos que invertir de una forma o de otra. ¿Tú sabrías sintetizar por décadas, a los 20, a los 40 y a los 60, qué inversiones normalmente son más adecuadas para cada tramo? No sé si hablar de inversiones así puntuales, pero sí, obviamente, cuando uno es más joven, tiene también más tiempo de recuperarse ante una pérdida, entonces también suele arriesgar más y puedes ir más para el lado de las rentas variables. Vale. Joven, más riesgo, porque tiene capacidad de recuperar y por lo tanto se puede arriesgar más. Vale. Y por lo tanto, variable, porque la renta variable es la más arriesgada, pero es la que más beneficio da. Exacto. Y cuando sos más grande, por lo general lo que querés asegurarte es que ese capital que tenés ahorrado le puedas sacar una renta estable, entonces vas más por la renta fija para asegurarte o intentar... Recordemos, la renta fija da menos interés, pero es más segura. Por lo tanto, una persona de mediana edad pues le compensa más. ¿Y es tener? Un mix, un poco de un poco. Vale. Y para un viejo como yo, ¿qué le interesa? Dame. Oye, antes de nada, luego pondremos un disclaimer. Este programa no es ningún consejo financiero. No, Es una charla entre dos amigos compartiendo nuestras opiniones, con lo cual no hagáis caso literal de nada de lo que digamos. A nada de lo que digo. Cada uno que se informe por su cuenta. Eso, para una persona como yo que está entrando en la tercera y última edad, ¿qué haría? Y tener una mayor porcentaje en renta fija. Vale, con menos riesgo. Con menos riesgo para asegurarte ahí una renta en intereses o capital, pero fija mensual o anual. O sea que tú ahora estás en una edad intermedia y estás con un mix, ¿no? Sí, yo tengo un poco y un poco, depende. Y cuando hablamos de inversiones hemos hablado de renta variable, renta fija. Ahora entraremos en lo que es el mapa. Bueno, un mapa que solo vamos a intentar ver una parte, porque el mapa financiero es enorme. No es infinito, pero es gigantesco. Y así hablaremos también un poco del mapa de productos que hay y luego también hablaremos del oro también un poco, ¿no? El mapa de productos. ¿Cómo podríamos hacer un esquema fácil de los tipos de productos financieros que existen? Bueno, ya hablamos de renta fija y renta variable, y dentro de esta renta variable tenés las acciones, que son las empresas que cotizan en la bolsa. ETFs. Los ETFs en realidad pueden ser conservadores, arriesgado todo, porque el ETF en realidad es un fondo enorme al cual vos le das tu plata y él se organiza para dividir. Exacto, es una muy buena forma para diversificarte cuando tenés poco capital. Pero empezando de la base tenemos, ¿qué nos puede ofrecer un banco? Luego hablaremos de que no solo los bancos hay que acudir a ellos para productos financieros, ni mucho menos. Es más, hay que intentar evitarlos porque no son tan positivos como otro tipo de gestoras. Y muchas comisiones y quizás no tienen tantos instrumentos los bancos. Los bancos lo primero que te ofrecen es un plazo fijo, que es una renta fija, y como dijimos, muy poca rendimiento, que es por lo general esas 30 días mínimo y hasta un año por lo general. Y ahora, por lo menos en Argentina, los bancos están ofreciendo muchos instrumentos de los brokers, como son obligaciones negociables, que es
es la deuda privada de las empresas, es la forma de que se financian las empresas. Una es emitir deuda a través de las obligaciones negociables y otra es salir al mercado de la bolsa en acciones. Y ahí tenés como la renta variable de las empresas privadas. El Estado también emite bonos que pueden ser fijo o variable. Los bancos argentinos están otorgando la posibilidad de comprar bonos y obligaciones negociables a través de tu cuenta, pero con una comisión mayor. Ya. Y después lo que O sea, tenemos son los fondos comunes o ETF, ¿los? Ah, fondos vale. comunes de inversión, Sí. que los grandes bancos lo que hacen es esto, te cobran una comisión no muy alta, pero ellos administran esa inversión. Está muy bueno para diversificar porque por lo general con 1.000 pesos argentinos, que es $1, ya puedes entrar a estos fondos comunes y tienen distintos objetivos, pueden ser conservadores o arriesgados, depende. Uno lo que sí tiene que saber es a dónde está invirtiendo este fondo. Porque puede invertir en acciones o en bonos o en renta fija, variable, de Bueno, todo. pero así a grandes riesgos tenemos los depósitos y cuentas remuneradas de un banco, tenemos la compraventa de bonos, que al final son como una letra del tesoro, por ejemplo, de un país, o incluso de una empresa, como dices. Tenemos fondos indexados, que luego hablaremos qué es. Luego tenemos los planes de pensiones, que hemos comentado también, y luego tenemos las acciones puras y duras. ¿Qué hay que tener en cuenta para conocer un producto financiero? Los costes, la seguridad, cómo se puede elegir? Yo elijo, tenemos los brokers, que son intermediarios, no son bancos, son intermediarios entre las empresas, el Estado y los inversores que te cobran una comisión. Por lo general es chica, es menos de un 1% al realizar las operaciones de compra-venta. Y ahí vos tenés, sí, la seguridad. En cuanto a los brokers, cada país tiene como acá se le llama Comisión Nacional de Valores, que es la que regula a estas Vale. entidades. Esto es importante, hay que avisarlo. Sí, Donde sí, compremos un producto financiero tiene que estar regulado por la entidad que tenga ese país habilitada a tal efecto. La CNMV, como se llame. en Estados Unidos es la SEC, creo. Sí, Que esto lo que permite son las entidades que además no solamente regulan a estos brokers, sino que cuidan de los instrumentos que vos comprás. Al menos acá en Argentina, si vos compraste una acción, un bono, cualquier instrumento a través del broker y el broker quiebra, no se lleva tus instrumentos porque los tiene custodiado la Bolsa de Valores de Argentina. vale. Tener la garantía esa. ¿Pero esa garantía es 100% o recuperas una parte solo o todo? Lo que tengas sin instrumentos, la custodia la tiene la Comisión Nacional de Valores. Si tenías efectivo en el broker, ahí sí lo perdés. Pero si tenés el instrumento, el broker no lo tiene la comisión. Hoy en día con el auge de Internet en los últimos años, esto se ha facilitado mucho y hay multitud de opciones para elegir y no tienen que ser las de tu propio país. Siempre y cuando donde hagas una operación, donde quieras invertir a través de un broker, tienes que fijarte que ese broker esté regulado en su país o donde sea, pero que esté regulado, ¿no? Exacto, sí, sí. Ya. Porque ahí también hay tela que cortar. Y después tenés Eh, el mundo criptomonedas, que ya no es a través de brokers, sino son a través de exchange. Y esos no están tan regulados. Empiezan a estarlo, casi diría que por desgracia, ¿eh? Por lo menos por la experiencia aquí que tenemos en España. Porque, bueno, primero un exchange es una casa de cambios. Es como cuando vas a un sitio pone exchange. Bueno, pues es un sitio que tú ahí haces tus operaciones. Tú allí compras un exchange de criptomonedas, tú ahí metes tus dólares y compras una criptomoneda. Y luego ya con esa criptomoneda tú haces tus operaciones dentro de ese exchange. Ese exchange tienes tú, eso sí hay que tener en cuenta que ese exchange tú tienes ahí las criptomonedas allí. Si un día pasa algo con ese exchange, te has quedado sin nada.
se hay lo que tener pierde. cuidado. Que lo que conviene es que quien opere con criptomonedas, bueno, esto de criptomonedas es un mundo muy grande, vamos a hablar de forma muy básica, pero es un instrumento más a tener en cuenta, ¿eh? Ahora después haremos un poco una especie de cartera de qué parte podemos asignar de inversión a cada cosa, ¿no? El mundo, obviamente, de las criptomonedas tendría que ser ocupar en tu cartera un porcentaje pues, más bien pequeño, ¿no? Sí, Entonces, un exchange es esto. de hecho, yo al exchange le tengo miedo todavía. No, no opero con ningún exchange. Sí, opero un pequeño porcentaje de mi cartera en la parte de corto plazo y más arriesgada, pero a través de CDRs y ETFs, Vale, que, o sea que vas siguiendo, vale. que sigan los movimientos de Hombre, las yo tengo criptos, pero en el te- broker. tengo una experiencia con exchanges reputados, ¿no? He operado con bastantes. Hay algunos que sí son, vamos a ver, siempre han pasado quiebras grandes y tal, como en el mundo financiero, como en un banco, ¿no? Pero bueno, la primera regla de oro es que si tú tienes, no sé, una cifra grande, no la dejes en el exchange. O sea, tú metes, por ejemplo, $10.000 y te pones a operar con ellos. Cuando puedas, lo antes posible, sácalos del exchange y deja en el exchange un remanente de 1.000 o 2.000 euros para seguir operando. Pero tanto los beneficios como el resto, lo gordo, intenta sacarlo por si pasa algo y ya lo custodias tú con los diversos métodos que hay para custodiar criptomonedas. Pero, hombre, hoy por hoy, excepto dos casos que hubo muy reputados, muy afamados de dos quiebras gordas, son bastante seguros. Estamos hablando de Binance, estamos hablando de, bueno, Coinbase es más moderno, pero también da ciertas garantías. Y todos esos exchanges hoy en día están regulados ya en muchos países, lo cual lamento porque se nos ha ido un poco el chollo, hemos perdido el control. Quiero decir que ahora nuestros estados saben lo que hacemos en esos exchanges. También hay algunos descentralizados que no están regulados. Tienen más peligro, hay que estar muy formado, hay que estar muy formado en Es- en el mundo de las criptomonedas porque es aún más tramposo y más tramposo y más complicado que el mundo financiero tradicional. El mundo financiero tradicional es súper tramposo también. Creamos, no vamos a decir aquí que los bancos y las entidades financieras son muy honestas, pero por lo menos tienes algunas garantías infinitamente mayores que en el mundo de las criptomonedas. En el mundo de las criptomonedas, un simple error que tengas, tuyo, un error que te has equivocado de una dirección de la blockchain, de enviar un sitio a otro, has perdido tu dinero y lo has perdido para siempre. Y es imposible de reclamar a y de nadie. tal. Y luego los chanchullos y las manipulaciones que hacen estos exchanges. Entonces, hay que estar muy formado y estar muy al día. O sea, no se trata de voy a comprar Bitcoin, voy a comprar Ethereum, voy a comprar no sé qué, Luna, Sol, no sé qué. Hay que estar muy formado en ese mundo, porque son más tramposos todavía que los otros. Exacto, sí, sí. Son bastante más complicados. Es muy complicado. Realmente yo cuando estuve estudiando eso y practicándolo, porque el mundo de las criptomonedas también a su vez tiene instrumentos financieros, al igual o más que un banco. O sea, hay infinidad de productos donde tú haces intercambios de 7 veces con diferentes criptomonedas, las prestas en un sitio, te dan un interés, con ese interés tú las inviertes en otro sitio. Es un mundo mucho más complejo de redes que el sistema financiero fiduciario o el normal, el que conocemos todos de los bancos, ¿no? Entonces, ojito con las criptomonedas, que es una buena. Yo las aplaudo, en el mundo ese lo aplaudo, pero hay que estar muy atento a ello. Sí, otro tema también es, bueno, yo siempre digo lo de diversificar porque es una de las herramientas para evitar pérdidas, sobre todo. Y también hay que tener cuidado que muchas veces la gente piensa que está diversificando y no lo está. Porque por ahí agarra y dice, no, porque yo compré acciones de Pfizer y de Johnson Johnson y de Eli Lilly, pero son todas farmacéuticas, no estás diversificando en empresas, pero no en sector. Entonces, si el sector, como en este momento, está corrigiendo, todas tus acciones van a corregir. Entonces, también por eso hay que informarse y conocer en qué uno está invirtiendo. O sea, a lo que vamos, porque hay gente a lo mejor que ve un programa de este tipo y piensa, voy a ver si me entero y a ver qué hago. No, aquí no estamos para eso. Os estamos diciendo que os forméis por todos los medios posibles.
porque es muy complejo el tema como para seguir a nadie. Nada, yo de eso no entiendo, lo que diga eso es un gran error, ¿no? El mundo financiero estamos hablando, vamos a ver, haciendo, como tenía yo aquí en el guión, un semáforo rápido, tenemos el color verde, que es algo fácil de invertir y riesgo bajo, cuentas, depósito, letras, bonos del Estado a corto plazo. Tenemos el ámbar, hay que informarse antes, tenemos los fondos indexados, ahora haremos una explicación de lo que es un fondo indexado y un ETF. Bonos corporativos, y el rojo, que es donde es complicado y hay mucha volatilidad, también tenemos que definir el concepto de lo que es la volatilidad. Ahí ya tenemos acciones individuales, high yield, emergentes, derivados, CCDs, el tema cripto y el tema de apalancarse. Ojito con todo esto. Con las opciones. Sí, el tema, cuidado con las opciones o los CFDs, eso ya son para gente muy informada. ¿Qué es es corto, medio y largo plazo? Tenemos que intentar invertir en todas esas opciones y saber cómo reaccionar ante cada una. Entonces, con todo eso es lo que montas tú tu portfolio, tu cartera de inversión, que tendríamos que entrar a explicar, pues eso, que es una cartera. Yo creo que ahora todo lo entendemos, en la bolsa que tenemos y donde ponemos las diferentes partidas de nuestro dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye y se equilibra una cartera? Buena pregunta. Sí, es complicada, pero bueno, simplificando todo, ¿no? ¿Qué porcentajes? ¿Qué porcentajes? Claro, depende de cada uno, pero que una cosa media o típica o un ejemplo para que se entienda, ¿no? Bueno, con lo de renta fija o variable, creo que la edad es una buena opción. Tu edad, usarla como que ese sea el porcentaje de renta fija y el resto en renta variable. Y dentro de eso, por ejemplo, en la renta fija podés tener plazo fijo. Yo no soy de las que demoniza el plazo fijo. En el corto plazo creo que sirve, sobre todo si ves el ahorro y te dan ganas de gastarlo, es una forma de decir, bueno, en 3 meses lo necesito para irme de vacaciones, prefiero ponerlo en plazo fijo y ya me aseguro que voy a tener ese capital y ese interés. Y también poner un poco en bonos del Estado y en bonos de las empresas que suelen dar renta fija y la empresa suele dar unos puntitos más que los bonos del Estado, que son más seguros. Y después sí en la parte de renta variable, quizás poner capaz que un 25-30% en fondos comunes o ETFs para diversificar. Y después y luego tener tu oro y tus criptos. Los porcentajes, claro, los porcentajes van en función del perfil de cada uno y de la edad que tenga. No lo vamos a volver a repetir, pero tú que tienes que tener diversificada la cartera, eso es así. Un 60 en esto, un 30 en esto, más un 10 en esto, más un 10 en esto. Y eso lo tienes que rebalancear una vez al año, sin más follones. O cada 6 meses, si quieres. Pues mira, ahora antes tenía un 60 de fija y un 30 de variable. Conforme están las condiciones económicas ahora, a lo mejor me interesa mejor tener un 50-40, y sí, por ejemplo. O sea, si la economía normalmente vos la ves como que están todos hablando que está en el alza, te conviene tener un poco más de renta variable que fija. Y cuando vienen las recesiones, conviene volcarse más, un porcentaje más grande en renta fija en las recesiones, porque es más difícil que la variable le gane a la fija en épocas de recesión. Es más seguro, sí, exacto. Eso es una buena síntesis. Sí, sí. Y el tema de las pequeñas, la pequeña parte de la cartera que hemos dicho de las criptos y del oro, normalmente esas son de largo plazo. Se puede decir que pueden ser hasta de por vida. Bueno, de esas hay que olvidarse. Esas están ahí y que vayan como quieran. Otra cosa es que tú las puedas equilibrar una vez al año en función al estudio que hagamos y decir, bueno, vamos a aumentar un poquito más de criptos o un poquito de oro, ¿no? El oro siempre, ya sabemos que históricamente es el refugio, ¿no? No. Sí, sí, tal cual. De hecho, en estos momentos está en máximo el oro. Se vino valorizando muchísimo este último Pero no año. vendáis, no vendáis, no vendáis, no vendáis. Es a largo plazo.
dentro de 40 años valdrá más todavía. Si el objetivo del oro es tenerlo ya de por vida, o incluso para tu familia de herencia, si quieres, ¿no? Entonces, salvo que te haga falta, no lo vendas. Sí, muchas veces también se dice que algo en petroleras, algo hay que tener siempre, porque cuando estalla algún conflicto bélico, lo primero que se dispara es el valor del petróleo también. Entonces un poquito también hay que tener en petroleras. Y para tener una alegría de vez en cuando. Aunque sea por desgracia, pero bueno, así es la vida y así es el mundo financiero. También, bueno, el tema del oro, podríamos hablar mínimamente, ¿no? No de si es bueno o malo y demás, sino el tema de cómo comprarlo. ¿Cómo se compra el oro? O sea, ¿cómo se puede ganar dinero con el oro? Y ahí, acá, por lo menos en Argentina, tenemos el CDR hace poco, nos dieron la opción del CDR que siga el ETF del oro, al valor del oro. Entonces, esa es una forma de seguir el valor del oro con el resguardo de la Comisión Vale. de Valores. Exacto, eso es un producto financiero como si compras una acción o sigues un índice. O sea, no se trata de comprar oro, sino que inviertes en el mercado financiero del oro. Sin tener que ir a comprar físicamente los gramos de oro. Que no sé si en Argentina está permitido igualmente. Ah, pues ¿el qué? ¿El comprar físico? Sí, ¿O el negocio? comprar No, físico. no, aquí sí, es la otra modalidad que es, tú puedes invertir en el mercado financiero del oro como si compraras acciones. Y no es que tú tengas el oro, no lo tienes en tu casa ni lo tienes en un sitio. Es una acción más, como si compras Coca-Cola. Y luego está la modalidad de comprar oro físico, que yo creo que es importante quien pueda, poco a poco, comprarlo, ¿no? Aquí en España sí es legal, incluso lo compras sin IVA, sin impuestos, Ah, mira. y lo cual ya de partida es una cosa buena, ¿no? Y luego decir, bueno, pues luego ya está en tu elección el guardarlo tú o guardarlo en empresas que hay especializadas en esto, ¿no? O en repartirlo. Tú puedes tener algo escondido en una propiedad tuya y luego tienes en una caja del banco o en cámaras o las propias empresas importantes que venden oro tienen sus propias cámaras donde guardan el oro y no solo en un país, sino que la compras en España y tienes una caja en Suiza, por ejemplo, con ese Hombre, oro. Pues yo creo que el oro sí, porque aparte el oro se puede comprar también a su vez de diferentes formas, en lingotes, como hemos visto siempre en las películas, lo cual tampoco interesa mucho tenerlo en ese formato, aunque así es más barato. Lo puedes tener en lingotitos, en cadenitas, incluso hay unas tarjetas de crédito que son láminas de oro puro y que además están trazadas para que a ti si te hace falta una parte de esa tarjeta haces clic y la quitas y ahí tienes a lo mejor $100. O sea, toda la tarjeta vale 1000, está tronzada en 10 partes y la puedes usar como una moneda. Por ejemplo, en un caso de emergencia, un desastre o tienes que huir del país o cualquier follón, el oro siempre te lo va a comprar alguien en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Entonces, tú no vas a ir con un lingote de oro que pesa medio kilo o un kilo en la chaqueta. Aparte que si tienes que comprar algo, o te hace falta algo, ¿cómo lo partes, no? Entonces, para eso están ese tipo de tarjetitas que tú las vas partiendo y vas con eso comprando, haciendo lo que sea, ¿no? que yo sepa, acá en Argentina no tenemos ese comercio así tan, Tan tan, abierto. no, no. Y luego está la otra forma de comprarla, que es en monedas acuñadas que tienen un valor y que, bueno, eso es otro mundo. Eso es un poco como el mundo de las acciones, ¿no? Que también suben y bajan y tienen unas cotizaciones. Yo creo que tienen incluso una cotización aparte, ¿no? Del propio oro. Entonces, bueno, es aconsejable tener, dicen por ahí los expertos, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Que sea un 5 o un 10% de tu inversión, es interesante tenerlo en oro en tu cartera total. La verdad es que no está mal. Aparte que también es verdad que el oro es más difícil que te lo gastes, aunque lo tengas custodiado por ahí. Está ahí, con el oro tú no sales de un día para otro a comprar una barra de pan, ¿no? Tal cual, sí. Y luego supongo ya también que hablaremos de los metales preciosos, ¿no? Que lo comentamos ahora, ¿no? El tema de otro tipo de, bueno, plata, yo qué sé, titanio, joyas, cuadros de arte. En inversión hablamos, todo es una inversión. Inmobiliarias, el ladrillo que decías, también eso tiene que formar parte de nuestra cartera. O, bueno, que puede formar Puede. parte de la cartera. Sí, es otra forma de diversificar. Vale, lo Ahora importante. para ladrillo
como que hoy cuesta más comprar un departamento, entonces también se brindan nuevos instrumentos para ir comprando, o de pozo, o ir comprando en leasing a medias, o hay uno muy conocido donde vos como compras un metro cuadrado y después cuando se vende te devuelven lo equivalente a los que has comprado. O O sea si que hay se fórmulas también que no tienes que estar comprando pisos, sino que puedes, bueno, también efectivamente hay inversiones donde tú formas parte de un fondo común de inversores en viviendas, que son reguladas o gestionadas por una sociedad y tú eres un socio más. Entonces ellos con el dinero de los socios pues hacen operaciones inmobiliarias y después te dan el beneficio que se ha sacado repartido cada uno conforme haya invertido. Antes de comprar cualquier cosa, sí, el apartado, porque el apartado que es importante, aunque parezcan números pequeños, es importante. Hay que ver dónde compras para comparar qué comisiones totales tienes, qué liquidez tienes. La liquidez, recordemos que es la capacidad de poder recuperar tu dinero al momento, qué fiscalidad tienen, qué volatilidad tiene. O sea, todas estas cosas hay que verlas antes de lanzarte a comprar algo a un banco, a una gestora de inversión, a un exchange o donde sea. Fijaos bien porque se suelen dejar de lado, pero muchas veces te lleva sorpresas porque hay un cúmulo de comisiones. Por ejemplo, comprar un producto financiero en un banco a comprarlo en una gestora de inversión, hay una diferencia bastante grande, ¿eh? Y obviamente si tu cantidad es grande, no sé, 100.000, 200, 300, 500.000 dólares o 1 millón, se nota muchísimo la diferencia de hacerlo por un banco o hacerlo por una empresa privada, aparte de un banco, ¿no? sí, El además tema, en que te hacen un fee fijo, una comisión fija quizás, y otros por porcentaje. Entonces ahí también depende, uno tiene que analizar cuánto va a poner y a veces si ya tenés mucha plata, quizás te conviene pagar la comisión fija en lugar de un porcentaje de tus inversiones. en cualquier caso, volvemos a recordar que es un mundo muy tramposo, que hay mucha letra pequeña. Aprender al menos lo básico, ¿no? O sea, hay que aprender a traducir los folletos que nos indican en un producto financiero, ¿no? Empiezan, no, pues tiene un TIN, tiene un TAE, tiene una comisión de no sé qué. O sea, eso calcularlo bien, no lo paséis de largo, fijaos en eso, porque a O lo mismo mejor te la están clavando. acá en Argentina, que hay muchos brokers, a veces no es que uno es mejor que el otro. Quizás en comisiones algunos sí es más barato que otro. A veces el que es más barato, la plataforma no es tan eficiente o tardan en acreditarse las cosas, entonces te conviene quizás, bueno, ese costo extra, pero para que tus inversiones les puedas sacar el mejor rédito. Entonces hay que analizar un montón también. O sea, que hay que seguir estudiando, incidimos a lo mismo. La letra pequeña es muy importante. Pues comprad una lupa o lo escaneáis y lo ponéis en grande y estudiáis qué os ofrece cada tipo, ¿no? Aparte si voy a hacer una recomendación, este programa va a ser la única, que para quien le quiera empezar a iniciarse o estudiar este tema, el tema de TradingView, que es una plataforma de análisis técnico Muy que buena, es sí. gratuita. Bueno, tiene planes de pago que te dan más información. Pero la versión gratuita es muy completa. Es muy buena, con eso aprendes perfectamente y con un curso detrás, claro, a aprender lo que es el análisis técnico, a manejar el mundo de las gráficas y ahí tienes todos los instrumentos financieros, todos los valores, digamos, casi mundiales, ¿no? Tanto de acciones, como tienes ETFs, De como todo. tienes oro, como tienes criptomonedas. Es un Tiene programa oficina, fantástico, intuitivo y encima gratis. sí, De yo la uso. Trading View, de vista, Trading View. Quien tenga curiosidad, pues lo puede mirar y aprender, porque la verdad es que luego no es un mundo tan aburrido, digamos, porque lo de las velitas tiene su miga, es un mundo bastante divertido el tema del trading, ¿no? Entonces, bueno, oye, mira, oye, que llevamos 1 hora y pico aquí de chapa, que Igual vamos, ahora, vamos a ir acabando pronto. Hemos echado en falta a Andrea, que no ha podido entrar por temas técnicos, que es otra compañera, tiene un canal de YouTube en México, que se llama Finanzas by Fadán, que le iba a preguntar qué significa Fadán, que no sé lo que es. ay, no, no sé. Y,
y no está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, vamos a poner unos deberes aquí, un plan de acción rápido en 30 días a quien nunca haya oído hablar de todo esto. Aquí habíamos apuntado día 7, registro de gastos listos. Haceros un Sí, registro de gastos. Excel con un Google Sheet, con una aplicación, pero registrar todos sus gastos. Eso es. Y después empezar a hacerte una hojita a ver cuánto colchón vas a ahorrar. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo tengo que tener, si dejo de trabajar, $10.000 para vivir durante 5 meses. Esa es la segunda tarea. Y la tercera tarea es, una vez que tienes todo eso definido, investigar y hacer tu primera aportación a un plan de inversión. El que sea, aunque sea con $10. Pero Exacto. y hacerlo, probar con ello. Sí, sí. Menudos No, consejeros somos nosotros, yo por lo menos yo soy más pobre que las ratas, yo no sé por qué hablo de finanzas si yo soy un desgraciado, ¿no? es que no importa, todos tenemos nuestras microfinanzas, porque en sí es para llegar a cumplir nuestros objetivos antes, nuestros objetivos financieros, ¿no? Estar tranquilos, conocer y manejar nuestras finanzas nos da tranquilidad en el día a día. El tener el colchón de emergencia es saber que si pasa algo con el trabajo o lo que sea, tengo ese colchón ahí y estoy tranquilo. Y me quiero comprar un auto o hacer un viaje, y si fuese solo ahorrar, por ahí tardo 5 años, pero invirtiendo seguramente lo haga en menos tiempo. Capaz que en 4 años puedo cumplir ese objetivo. Creo que ese es lo importante, que mejore nuestro día a día. Manejar. Exactamente, que no estamos diciendo aquí que todos vamos a ser millonarios ni demás, pero No, que a nuestro nivel tenemos que tener esa disciplina en la vida, que es necesaria de verdad, que esto es como entender de, no sé, de saber cocinar o de otras cosas, ¿no? Que exacto. empecemos a aprender, y ahora con Internet yo creo que se está mejorando mucho, que la gente está empezando a tener esta cultura financiera que todos hemos tenido carentes durante toda la vida. Se vuelve más accesible el invertir a través de Internet. Pues mira, danos un mensaje final, ya te lo pongo así, aunque sea un tópico, danos un mensaje alegre y final y optimista. ¿Qué hay que aprender? Hay que aprender a invertir para mejorar nuestra calidad de vida. Oye, pues nada, audiencia, espero que os haya gustado esto, la mitad al menos no os hayáis dormido, pero sobre todo que os haga pensar. Aquí no estamos para dar mensajes de nada ni intentar convencer a nadie, sino que de todo lo que hablamos aquí en Cuéntame, que nos dé que pensar y que nos ayude esto a tener otra actitud en la vida. Bueno, guapísima. Muchas gracias por tus conocimientos. No, y muchísimas gracias por la invitación, la verdad que súper cómoda, un placer, la verdad Hasta que pronto. Sí.